consumo que viene castigado en los últimos meses, particularmente, claro, producto del aumento sostenido de los precios. Totalmente. Y sobre todo después de la devaluación, reconozcamos, impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que se fue prácticamente en su totalidad y más también a precios. Y a nuestro entender eso exigía una medida de alivio por parte del Estado, más allá del mecanismo de las paritarias. Nos parece que es oportuna esta medida de la suma fija junto con otra batería de medidas que también contribuyen a nuestro entender a sostener el consumo y que básicamente tienen un triple impacto, porque por un lado recompone, aunque sea en parte, la capacidad de compra deteriorada de jubilados, pensionados y particularmente de los trabajadores. Y eso se vuelca directamente a las cajas de nuestras pymes, porque definitivamente va al consumo y eso ayuda a alimentar esa rueda virtuosa de mayor capacidad de compra, mayores ventas, y también se beneficia en definitiva el propio Estado, porque sabemos que cada vez que se incrementa la actividad económica el Estado recauda más y tenemos aspiraciones a que eso vuelva en políticas para el sector. El esquema de tasa subsidiada, por ejemplo, en la línea de créditos es una clara demostración que en definitiva esos recursos que ingresan al Estado vía impuesto al valor agregado, etcétera, por mayores ventas, termina volviendo al sector. Con lo cual nos parece, por lo menos en esta coyuntura tan particular, que es una medida positiva. Bien, bien. Hay un tema que también me gustaría charlar, que desde el cual también ustedes han hablado, el tema de las maniobras especulativas que existen en el país, ¿no? Y yo creo que es un momento importante de esta coyuntura que estamos viviendo para que también se tomen medidas por parte del gobierno para evitar estas maniobras especulativas. Digo, esta escalada de precios que tenemos, que vemos en general, no más allá del tema inflacionario que sabemos que existe y demás, ¿no? Después de la devaluación y demás, pero venimos los argentinos viendo estas maniobras especulativas que hay en general, ¿no? A nosotros nos parece, por lo menos en función de lo que ha venido sucediendo con los precios en estos últimos tiempos, que con claridad surge cuál es el origen de la inflación en la Argentina. ¿Cuál es? A ver si usted tiene la respuesta, porque se la pregunto a los economistas y me dicen, no, es un tema complejo, que no es... ¿Hay un origen real de la inflación esta que tenemos en el país desenfrenada ahora? A ver, históricamente nos quieren hacer creer que el origen de la inflación es la emisión monetaria, un Estado que emite mucha plata y eso genera inflación, o un Estado desbocado que gasta mucho y eso genera inflación. Digo, más allá de la cuestión ideológica, está comprobado que no hay una relación directa entre una cosa y otra. Evidentemente, lo que nosotros venimos verificando es que estamos frente, primero, a movimientos especulativos que inflan los precios, a posiciones dominantes por parte de determinados grupos económicos o financieros que tienen esta capacidad para fijar precios independientemente de la estructura de costos. Un precio que termina pagando el consumidor y que engrosa las arcas de las utilidades de los grandes grupos concentrados. Y esto no es una cuestión vernácula, no es algo que sucede únicamente en nuestro país, sino que se da a escala mundial. Un solo ejemplo cortito: Fondo Monetario Internacional hace apenas un mes reconoció que al menos la mitad de la inflación de Europa de los últimos 2 años es producto de las ganancias excesivas de los grandes grupos económicos y financieros. Y junto con eso se suman las expectativas, que en un año electoral obviamente están a la orden del día. Y eso genera un combo perfecto para que se aumenten precios independientemente del aumento de los costos. Y lo vimos con la devaluación. Una devaluación del 21,8 que se fue toda a precios, cuando reconozcamos los productos de la canasta básica que consumimos son elaborados en el terreno nacional. Mano de obra nacional, logística nacional, la carne, insumos nacionales. Póngale la carne lo que subió, lo que no sé, es imposible, es desmedido lo que subió. Ese es un claro ejemplo, más allá que la carne tiene algunos otros componentes. Sí, es verdad eso, pero más allá de eso. Precios atrasados de los últimos meses producto de la sequía, pero este resultado de las PASO y la devaluación consiguiente parece fue la excusa perfecta para clavar en el mostrador aumentos que son intolerables.
Pero bueno, ahí también tiene que intervenir con el tema esto de las maniobras especulativas. Existe una herramienta que es la Secretaría de Comercio Interior, que se dedica a controlar que estas maniobras, los monopolios y de lo que usted me está hablando, no existan o por lo menos disminuyan. Tenemos una Secretaría de Comercio Interior y tenemos también instrumentos legales, como la Ley de Defensa del Consumidor o la Ley de Abastecimiento. Nos parece efectivamente que el desafío pasa por ahí, porque si no, corremos el riesgo que todo el esfuerzo que genera el Estado a través del bono a los jubilados, la suma fija para los el Estado y los privados también, porque acá esa suma fija en los privados lo paga el empleador, ¿no? Bueno, en realidad ahí en esta oportunidad, y nosotros lo celebramos, se tomaron medidas que contemplan la situación de la pequeña y mediana empresa, porque convengamos que la microempresa, esta que tiene pocos empleados, recibe una cobertura del 100% por parte del Estado, vía el descuento en el pago de las contribuciones patronales, y representan el 96% de las empresas. Del total de empresas, el 96% son micro. Estamos hablando de cerca de 300.000 empresas que no pagan esta suma. Pero no hay duda que a medida que se va creciendo en el porte de las empresas, se hacen cargo o de un 50% o del 100% de esa suma. Entonces el esfuerzo es compartido, pero corremos el riesgo que se termine yendo por la canaleta del aumento de precios. Claro. Es una bola de nieve, aumenta acá. Lo que ganamos es la sábana corta, ¿no? Lo que dice siempre. Le ganamos de acá, pero nos aumentan de allá. Ese es el gran desafío, digo, para redondear, de poder defender los salarios reales, para que los ingresos, reforzados en este caso por el auxilio del Estado y del privado, no se terminen yendo a mayores precios. Y de ahí la necesidad de controles y de aplicar sanciones a aquellos que generan prácticas abusivas. Ya tengo las noticias, le agradezco mucho estos minutos y vamos a seguir analizando esta realidad. Ojalá que podamos tener un poquito de alivio los argentinos, ¿no? Porque venimos realmente, sobre todo en este último mes, después de las PASO, fue bastante complicado, sigue siendo bastante complicado, ¿no? Así que esperemos que este bono, bueno, las medidas traigan un poco de alivio y podamos estar un poco más tranquilos, un poco más previsible, ¿no? Todo. Esperemos que sí. Nos parece en definitiva que esto es lo que está en disputa en el marco electoral. Dos modelos de país, digo, uno con Estado y otro sin Estado, cada cual lo reflexiona a su manera. Gustavo, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Que tenga buen día, hasta luego. Buena mañana. Gracias, muchas gracias. Gustavo Casiotti, bueno, él es el presidente de APIME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Como les decía, y bueno, lo escuchaban por parte de él, la asociación emitió un comunicado donde considera positivas las medidas que anunció el ministro de Economía, que apuntan, dicen, principalmente a sostener la actividad y el consumo. Dicen que directamente este bono de 60.000 pesos que da que otorga el Estado, va a ir directamente al consumo de las personas. 8 de la mañana, casi en la República Argentina. Reportajes y entrevistas en profundidad. Por Atlántica, con María Dilia Sebastiani.